Hola, muy buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo webinar de la Universidad Mayor. Hoy les presentamos Marketing y América Latina, una mirada feminista y decolonial. Quien estará a cargo de la exposición será Mariana Paludi, doctora en Management, profesora e investigadora de la Facultad de Humanidades de la Universidad Mayor. Si tienen preguntas para nuestra expositora, pueden escribirlas desde ya en la sección Preguntas y Respuestas o en el chat, y al terminar su presentación, Mariana Paludi responderá todas sus consultas. Damos inicio a esta charla. Dejo con ustedes a Mariana Paludi. Bueno, buenos días. Gracias por la presentación. Marketing y América Latina, una mirada feminista y decolonial. Hoy les voy a hablar de una de las líneas de investigación que más he trabajado en los últimos años, algo que también quiero, digamos, continuar haciendo hacia futuro. Y por otro lado, mostrarles o, digamos, reflexionar en conjunto una mirada nueva, si se quiere, a las imágenes, a este mundo en el cual vivimos hoy tan líquido, tan moderno, donde estamos rodeados de imágenes y tal vez no le prestamos atención o tanta nivel de profundidad al análisis a lo que estamos viendo. Entonces, mi propuesta es poder compartir qué es lo que yo investigo, mi mirada, la mirada de muchas otras como yo, y bueno, a ver si cambiamos un poco nuestra mirada, ¿no? Walter Mignolo, argentino en Estados Unidos, trabajando hace años en lo que se denominan los estudios decoloniales, acuñó esta frase tan famosa que es "estoy donde pienso". Y el estoy donde pienso lo que nos permite es entender cómo no es la geografía efectivamente lo que influye en nuestra manera de pensar, nuestra manera de creer, nuestra manera de actuar, sino eh, cómo nosotros estamos influenciados por los distintos saberes o conocimientos. Concretamente, como pueden ver en la imagen, esa soy yo misma, que pese a que estoy situada en un lugar, en un tiempo-espacio, obviamente cuando uno trabaja como investigadora, está influenciada por distintos campos del saber, distintas disciplinas y distintas literaturas, si se quiere. Y mi trabajo, particularmente el que les vengo a contar hoy, que es sobre trabajos de archivo en empresa, partió justamente de esta mirada. Y yo creo que es muy importante poder decirle a las personas que nos escuchan desde dónde estamos hablando, ¿no? Entonces, como pueden ver, y ahí les voy a ir después contando un poco más cada una, digamos, de las influencias concretas de estas literaturas, pero mi investigación en particular comienza, digamos, bueno, los estudios de género en particular, donde yo empiezo, donde es mi línea base, comienzan en ver cuál es la situación de la mujer en las organizaciones en particular, en las empresas del mundo en el que vengo, y a medida que han pasado los años, me he dado cuenta que esa mirada que hoy se llama Women in Management o mujeres en gestión, mujeres en organización, era una mirada un poco simplista de las complejidades que yo les voy a estar contando y que vamos a poder de hecho ver dentro de una simple imagen. Entonces, hace un par de años y a través de mis estudios doctorales me empiezo a embeber de estas ideas del decolonialismo, esta idea de que América Latina, así como nosotros hablamos de América Latina como una categoría bien sólida, como, bueno, esta es América Latina, todos estos países conforman América Latina, en realidad digamos, el planteo de Mignolo es entender que, bueno, hay una complejidad y hay una diferencia entre distintos países que hacen que esta región, aunque le ponemos una etiqueta común, hay muchas disparidades que no estamos mostrando. Digamos, más allá de las desigualdades, hay disparidades culturales, idiosincráticas muy fuertes. Y en esa misma mirada, como Walter Mignolo mira esta idea de América Latina, también tenemos a autores como Frantz Fanon, que como
hombre erudito de color, empieza rodeado y a través de su historia en un mundo de hombres blancos, empieza a hablar de esto de la piel negra y las máscaras blancas y su situación racial dentro de su locación. Por otro lado, también me encuentro muy embebida en lo que es la literatura de Gloria Anzaldúa, chicana, mexicana, que estaba viviendo en su momento en la frontera entre Estados Unidos y México, y empieza como poeta y hoy como representante del feminismo decolonial, del feminismo de fronteras, del feminismo transnacional, eh, y de otros tantos feminismos, empieza a hablar de una idea que les voy a mostrar que tiene que ver con que los bordes y las fronteras son ficticias, ¿no? En términos de individuo, de identidad y en otros términos. Eh, bueno, después también hay toda una literatura, orientalismo, muchos de ustedes deben conocer los trabajos de Edward Said. Cuando se habla de postcolonialismo, se habla digamos, de Edward Said y su idea de que el Oriente existe como tal en relación con el Occidente y que los orientales a sí mismos no se llaman orientales y no se ven como los ve el Occidente. Y de eso se trata un poco y para avanzar de lo que los quiero hablar, ¿no? Tiene que ver con los relatos que se construyen sobre el otro. Han escuchado hablar seguramente esta idea de la otredad, ¿no? ¿Y qué es esto de los relatos sobre el otro? Y les cuento una anécdota. Hace un par de años en Madrid me encuentro en el Museo de las Américas en España con esta imagen que pueden ver a la izquierda de los gigantes de Patagonia, ¿no? Y esta imagen, que por supuesto mi sospecha me hace pensar, uno, que me había equivocado y que nunca, cuando estuve en la Patagonia, Argentina, nunca había visto estos gigantes. Digo, bueno, ahí me perdí parte de la historia. Y en realidad, cuando uno empieza a indagar, bueno, esta imagen concreta, que es una ilustración, figura en el libro de John Byron, que era un viajante de la época, un viajero, eh, y en este viaje alrededor del mundo, en el 1700, aparece esta imagen, ¿no? De lo que es un europeo pequeño hacia la derecha y dos gigantes. Esa imagen lo que retrata es una mirada europea de los habitantes de lo que hoy llamamos Patagonia, en Magallanes. Y lo que nos muestra la historia es que este mito de los gigantes de Patagonia había empezado ya con los viajes de Francisco de Magallanes, cuando él en el 1500 llega a la Patagonia y ve ni más ni menos que a los tehuelches, lo que hoy sabemos que son esta comunidad tehuelche, que era más grande que la media de digamos, del europeo de la época. Entonces, si partimos de esta idea, ¿no? Del relato, ¿no? El relato sobre el otro, estas imágenes que hoy están en museos, que estaban en relatos y cuentos históricos, que empiezan en el 1500, a través de los tiempos y de las décadas, siguen construyendo una mirada del otro. Y siempre me ha fascinado tratar de entender, primero, digamos, ponerle un dedo, si se quiere, punzar, quién es el que está creando este relato, ¿no? No son relatos, digamos, de dónde salen y qué dice ese relato, ¿no? Digamos, esto del gigante, el europeo, con esta mirada y esta perspectiva de género, siempre preguntarme sobre si hay una distinción o una particularidad que diferencia la idea del hombre y de la mujer, y sobre todo tener la posibilidad de ver al relato como un relato histórico. Esto es una imagen, una ilustración, una foto que queda retratada en un libro y parece que queda incambiable el relato. Pero si uno lo mira a través de la historia, obviamente le puede dar vida y puede darle una interpretación, y en esa vida que le da la historia, el pasado, el presente, van a influir en cómo nosotros vemos el futuro. Entrándome un poco más y sin, digamos, darles tantos tal vez detalles de a qué me refiero con el feminismo decolonial, pero sí a ver,
para las y los que no saben, nosotros tenemos un entendimiento del feminismo muy centrado en el feminismo europeo. No le ponemos la palabra europeo, pero el feminismo en sí mismo, como un movimiento, como forma de conocer, como epistemología, como querramos verlo, tiene una raigambre europea. Y si pensamos que cuando una de las, no sé, las más de las famosas representantes del feminismo de lo que se llama una segunda ola, luego de que se consigue el sufragio femenino, viene en los 50, 60 y 70 el feminismo, la segunda ola, donde se empieza a hablar más en la construcción de la mujer dentro de la sociedad, uno automáticamente piensa en Simone de Beauvoir. Lo que uno a veces no se da cuenta o no le presta atención es que Simone de Beauvoir era una filósofa francesa y que por más de que muchas de las cosas que ha dicho definitivamente tienen un impacto en nuestra mirada sobre el género en la sociedad, hablan y ella está situada, si se quiere, en un tiempo y espacio muy concreto, que es Francia. Eh, una mirada europea, una mirada de una mujer que uno podría poner en tela de juicio cuánto tiene que ver esa mirada con la mujer de otras latitudes, ¿no? Como América Latina, si se quiere. Este feminismo decolonial, y tiene, para los que les interesa, muchas maneras de llamarse, no vamos a entrar en esas disquisiciones, básicamente plantea un par de, digamos, de lineamientos básicos que lo distinguen o que permiten ver por qué el feminismo no es el feminismo, sino que hay distintos tipos de feminismo y que la situación de la mujer en la sociedad está muy enquistada, enraizada en el contexto, en la situación geopolítica, si se quiere, y la cultura de la geografía donde se está tratando la temática. Pero lo primero que comentan, o lo primero que podemos decir, la primera gran distinción es, bueno, hay una crítica muy fuerte de los feminismos que son decoloniales a la mirada feminista de la mujer del primer mundo. Algo así como la mujer del primer mundo tiene una situación privilegiada por encontrarse en el primer mundo, por tener una socioeconomía que la distingue y que la pone, si se quiere, en una situación superior. Entonces ya de por sí no podemos hablar que las mujeres son subordinadas al hombre en forma genérica, sino que hay una distinción entre mujer del primer mundo y mujer del tercer mundo. Estas son categorías, si llamémosle como etiquetas, ¿no? No tienen ninguna connotación peyorativa, son movimientos que se han llamado de esta manera. La segunda idea es que hay una crítica fuerte a la idea de que la mujer del tercer mundo, en los relatos del feminismo sajón, europeo, feminismo del primer mundo, la mujer del tercer mundo siempre tiene que ser salvada. Es una mujer oprimida, pobre, poco educada, subdesarrollada y necesita de las mujeres que, digamos, sujeto del primer mundo para salir de esa opresión. Una crítica muy fuerte que reciben a veces las feministas cuando tratan de opinar sobre los problemas, no sé, en países como Arabia Saudita o en países como en India, diciendo hay que ayudar a las mujeres de la India. Y en India existen feminismos que dicen, también con esta mirada más de colonial, de dejémonos a nosotras mismas que sabemos cuáles son nuestros problemas, ustedes ocúpense de los problemas de ustedes, la mujer del primer mundo. Entonces hay esta distinción, ¿no? Y hay esta mirada, digamos, de inferiorización, si se quiere. Y por último, el feminismo decolonial lo que trae o lo que dice es, ojo, que estos, llamémosle mega relatos, llamémosle visión imperialista y colonialista del mundo, por un lado son legítimas, son importantes para el occidente y por otro lado tienen una condición o una influencia particular sobre las mujeres. Entonces, podemos pensar en los ejemplos de las mujeres maquiladoras en México, en el tráfico y en la trata de mujeres a nivel mundial, ¿no? Esta mirada transnacional de la mujer, que generalmente son mujeres pobres, digamos, muchas de América Latina, de otros países de lo que hoy se llama sur global, eh, la mirada de la mujer latina doméstica y siempre haciendo trabajos digamos, de servicio que tienen una menor poder simbólico, si se quiere, en la sociedad. ¿Cómo esto, a mí me gustan mucho las imágenes, digamos, cómo esto lo podemos ver y llevar, digamos, todas estas
estas palabras y estas teorías a concretamente imágenes que nos permiten decir, ahí es donde lo veo. Muchos habrán visto la película Roma, del mexicano Alfonso Cuarón. La película Roma, a pesar de haberse ganado un Oscar y todos los premios, para los que no vieron, está centrada es una película en blanco y negro, bien curioso, y está centrada en la historia de una mujer, de una mexicana, que habla mexicano y también habla digamos, una lengua azteca, y que vive en la casa de una familia de clase media alta, blanca mexicana, ¿no? Muy apoderada. Lo interesante es que en la película lo que se muestra justamente es esta visión de digamos, la mujer doméstica, la mujer latina. eh, Obviamente el autor lo que trata de mostrar es este contraste de clase, y eso es bien importante, ¿no? Esta idea de que cuando pensamos siempre en temas de feminismo y siempre pensamos en la mujer, hay otras variables, llamémosle, o categorías como la raza, como la clase también, que son importantes y que emergen y que nos permiten esto, como les decía antes, darle vida y complejizar el relato. Entonces, no va a ser lo mismo la situación de esta mujer doméstica en una clase media acomodada mexicana, nos dice esta mirada feminista de colonial, que muchos saben que hoy en Netflix uno de los hits del momento, esta serie llamada Maid, digamos, que es, digamos, mucama, doméstica, como la quieran traducir, que muestra eh, la situación desventajosa de una mujer que no tiene dinero, que está sola con su hija, que sufre de violencia simbólica por parte de su pareja y que está tratando de sobrevivir en un estado en Estados Unidos. Entonces, de por sí, la situación de clase, pero la situación de raza, cómo lucen, ser blanca, ser morena, hablar una lengua ajena a la del país, todas esas situaciones, todas esas categorías, todas esas variables tienen un impacto en la situación de la mujer. Y de ahí eh, esta mirada del feminismo decolonial nos permite hacer esa distinción. Um, el género es una construcción capitalista, entonces no es solo una construcción de hombre y mujer dentro de la sociedad, eurocentrada, nace, digamos, en Europa, de vuelta, podemos pensar hasta en la época de la colonia, de la colonización en 1400, en el caso de América Latina, y es colonial, donde la mujer queda en el último peldaño de la escala social a través de una inferiorización de pensamiento política y económica. La mejor manera de ver esto es pensar en una pirámide siempre. Cuando uno habla de hombre y mujer, generalmente piensa, ¿no?, que el hombre en una sociedad patriarcal está en unos peldaños superiores a nivel poder político simbólico y la mujer en un nivel inferior. Cuando agregamos el colonialismo feminista, nos agrega categoría. Entonces tenemos el hombre blanco, la mujer blanca, el hombre de color, la mujer de color. Entonces siempre en la jerarquía, cuando sumamos estas ideas de clase, raza, vemos que se va bajando en los peldaños. Nada, esto como categoría para que se pueda entender y para después mostrarles unos ejemplos con unas imágenes que a través de los años se han construido, lo que se dicen, ¿no?, los que estudian en esta literatura, un sistema clásico, digamos, jerárquico de binarios coloniales. Es decir, básicamente las distinciones son binarias, son dicotómicas, y lo que ponen justamente es, distinguen a la mujer del primer mundo, a la del tercer mundo, la distinguen y nuevamente la ponen en una situación de inferioridad. Entonces, los ejemplos clásicos que podemos ver a través, como les voy a mostrar, también de la cultura pop, la cultura popular, es que la mujer del primer mundo generalmente es una mujer culta, educada, moderna, libre, mientras que las mujeres del tercer mundo están asociadas a se las ve como algo tradicional, histórico, se las objetiviza de una forma distinta, se centra la atención en el cuerpo y generalmente se las asocia a la naturaleza, a lo natural, a lo terrenal, a lo nativo, más que a esta idea de cultura y de educación.
Y como les había mencionado en un principio, una referente muy fuerte en estos temas es Gloria Anzaldúa. Gloria Anzaldúa, como les decía, es poeta, era poeta, pero trae conceptos que hoy son muy, muy interesantes de ver en la modernidad, en el mundo de hoy, y nos permiten no solo entender el feminismo, pero sino muchas otras nociones que tenemos, si se quiere, sociológicas de la sociedad y de las organizaciones. Entonces, una de ellas, este pensamiento fronterizo tan famoso de ella, o borderlands, lo que dice es que vivimos a través de bordes que son ficticios. Y si se quiere, pensemos en las migraciones en los países europeos, pensemos en la imagen de estas, digamos, personas tratando de migrar, o incluso en las migraciones ilegales, digamos, y si uno lo piensa desde el punto de vista de esta mirada, que los invito a pensar, obviamente muchos no van a estar de acuerdo, pero esta idea de que existen bordes y de que sos o no ciudadano son creaciones concretas de lo que se llama el Estado-Nación. Judith Butler habla mucho, tiene un libro famoso en una entrevista que habla de quién le habla al Estado-Nación. Es decir, que no siempre fue así, no siempre hubieron fronteras. Entonces, desde ese punto de vista, si lo miramos y miramos la historia, efectivamente hay una idea ficticia de la frontera que dice la frontera territorial, la propiedad privada, esto es mío, esto es tuyo, y después esas fronteras geográficas se convierten en fronteras simbólicas. Y cuando digo simbólicas, me refiero a ¿estás adentro o no? ¿Estás adentro del privilegio o estás afuera? Porque ella, digamos, como mujer, aparte ella era lesbiana en una sociedad muy patriarcal, muy machista como es la mexicana, entonces, digamos, tiene una situación tuvo una situación particularmente desventajosa en su crianza. Entonces, los bordes son ficticios, por un lado, ¿no? En segundo lugar, es importante para poder mirar desde la decolonialidad y desde este feminismo que les estoy comentando, ver la historia de América Latina. Hay que historizar y hay que contextualizar las imágenes, las ideas, ¿no? No hay que tomarlas, como dice en inglés, face value, así son. Hay que indagar, hay que ser un poco inquisidor o inquisidora. Y en tercer lugar, el pensamiento fronterizo y muchas de estas corrientes que les estoy comentando hablan de una interseccionalidad subyacente. Esta idea de interseccionalidad ya se las vine como develando, que tiene que ver con no mirar solamente el análisis o el género o el feminismo como mirar a la mujer, sino que hay que entender que no es lo mismo ser, como les mostraba antes, una mujer, no es lo mismo ser una mujer rica, CEO de compañía en Estados Unidos, que ser una mujer pobre, morena, trabajando en un trabajo informal en Santiago Centro. Y que en el mismo, en nuestra misma geografía, en el mismo Chile, nosotros también podemos tener esta distinción de clase entre mujeres y de clase, de género, de nacionalidad, ahora con la migración, y son todas categorías que hay que poner en el análisis, que hay que traerlas. Y ahora contarles un poco más porque, digamos, esta idea que yo planteaba de dónde uno puede hacer este tipo de, digamos, esta mirada. Y hay muchas maneras de hacerlo. La manera que a mí, digamos, con la que he estado trabajando en los últimos años son los archivos empresariales. No sé si ustedes saben, pero las empresas van registrando, ustedes saben, todos trabajamos en organizaciones que registran cada vez más procedimientos y generan memorias. Bueno, las empresas de antaño también hacían eso, tenían archivos. Y en el 2013 tuve la posibilidad de ir a los archivos de Pan American Airways, esta aerolínea famosa en Estados Unidos, y poder indagar, digamos, ahora les voy a mostrar algunas fotos a la vieja usanza en cajas sobre, digamos, cajas que tenía la empresa, mm, una empresa que nace en 1927, que muere por bancarrota en 1991, y digamos, teníamos un sinfín de material para indagar y para tratar de analizar las situaciones de género y esto que les estoy comentando dentro de los archivos y dentro de la empresa.
Una de las cosas que me pasó y que pasó muy interesante es encontrarme con material turístico puntualmente, ¿no? Éramos un grupo grande y había distintas personas trabajando. A mí me pareció fascinante ver cómo el material turístico, como ven desde el 29 hasta el 50, yo estuve en realidad trabajando un periodo de 30 años, eh, cómo fue variando, ¿no? Si se quiere a la izquierda, parte de la parte, llamémosle tecnológica, ¿no? El mapa del vuelo, y en el frente, a medida que va pasando el tiempo, se va viendo cómo empiezan a surgir, llamémosle, los cuerpos, las personas, y se empieza a generar a través del color y de la publicidad, lo que hoy claramente sabemos que es publicidad nace en 1920 en Estados Unidos, se empieza a crear imágenes que atraen, ¿no? La idea, para darles contexto, porque es importante el contexto, es que en 1920, como les digo, la publicidad está naciendo, en ese mismo año está naciendo, 1920 1929 es el primer vuelo fuera de los Estados Unidos de esta aerolínea, eh, y es importante recalcar que así como crece la publicidad, crece también la aerolínea comercial como tal. Antes no existía, antes los vuelos eran simplemente militares. Esta empresa tuvo mucho que ver con el crecimiento de la industria. Y en esa época, no como hoy, no había JetSmart y líneas de bajo costo, las low cost no existían. ¿Quiénes viajaban? La gente de altos ingresos, ¿no? Entonces el viaje era para una élite. ¿Y qué es lo que empiezo a ver en este material? Si ustedes pueden ver, un sinfín de imágenes que representan, si se quiere, representan con personas, con objetos, con iconos, lo que para Panam, empresa estadounidense, es América Latina, una manera de verlo. Acá pueden ver en este brochure la riqueza de la otra América. Vieron que hablamos de otredad, ¿no? Ellos mismos utilizan hasta ese mismo vocabulario, la otra América, ¿no? Es decir, hay una América y está la otra, ¿no? La otra en relación a Panam, y estos iconos de, empiezan a ver la fruta, la naturaleza, mujeres, hombres, ¿no? Estas ilustraciones. Entonces lo que yo empecé a notar y lo que a mí más me llamó la atención con esta mirada es la representación, digamos, no la presentación, ¿no? No es lo que se presenta, porque si se presenta quiere decir que esa realidad está allí afuera y ellos la están capturando y nos las están mostrando, Panam. Lo que ellos están haciendo es eligiendo de qué forma representar en el contexto de publicidad, para atraer esta elite que estaba viajando en Estados Unidos, atraer a la gente. Y a mí siempre me ha llamado la atención en esta idea de la representación, ¿no? Esta distinción, ¿no? Si ven hacia la izquierda tenemos todo un cúmulo de publicidad, digamos, de representaciones de mujeres latinas según la cultura popular estadounidense, ¿no? Carmen Miranda era brasilera, una película de los musicales famosos de los 40 de Hollywood, en el 61 Rita Moreno, también Rita Moreno la han bronceado para representar esta morenidad, esta oscuridad en la piel que, que debe mostrarse de América Latina. Jennifer López, Made in Manhattan, siempre de personal doméstico. Y esas representaciones yo siempre me he preguntado, ¿por qué no ver otras representaciones? ¿No? La parte que habla de la cultura, de la literatura, de los avances en el conocimiento que existen y que existieron. Y siempre digo, Gabriela Mistral fue la primer premio Nobel de literatura mujer en América, digamos, y poco se habla de eso, ¿no? Entonces, esta idea de qué representan, ¿no? ¿Cómo se representa la mujer? Eh, brevemente, Panam, alguien puede decir, ¿y por qué Panam? Hay muchos archivos de empresa. Panam era particularmente interesante porque primero, como les dije, era una aerolínea comercial, una de las más grandes del mundo, desarrolló y gracias a las cosas que hicieron también creció el, el comercio aéreo. Por otro lado, porque fue la primera en llegar a América Latina o a América Central en un principio, y en segundo o en tercer lugar, y más importante, es porque recibió concreto apoyo económico, político del gobierno de los Estados Unidos, financiamiento muy fuerte. Ustedes
cuando uno miraba los archivos, a mí me sorprendía darme cuenta que hay aeropuertos creados en Brasil, por ejemplo, que han sido subvencionados por el gobierno de los Estados Unidos para que los aviones de Panam puedan llegar. Entonces, digamos, cuando uno piensa en la empresa, generalmente piensa en la venta de un producto o un servicio, y lo que llama la atención es entender cómo en realidad hay un intrincamiento entre la parte política y la parte, digamos, de construcción social y la parte empresarial, ¿no? Que las empresas, Walter Minó lo dice, a partir de la Segunda Guerra Mundial, la reestructuración del mundo, ganan los Estados Unidos, eh, se redimensiona el mundo a nivel político, económico, y en esa redimensión los Estados Unidos toman un rol, ya lo sabemos, dominante, y las empresas toman un rol dominante. Por eso para mí son buenos lugares para hacer estudios e investigación, porque su impronta es muy fuerte en la sociedad a nivel político, social y económico. Los archivos de Pana es una foto, yo en los archivos que están en la Universidad de Miami, muchas universidades tienen los archivos, y como les mostraba, esta es una foto real del archivo, así estaba el material. Hoy estamos hablando ya de archivos digitales, se está digitalizando mucho, pero en esa época, hace un par de años, y todavía hay muchos archivos que siguen siendo de papel y bueno, necesitan financiamiento para llevarse a la parte digital. Como verán, he analizado newsletters, brochures turísticos, mapas de viaje, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que uno empieza a encontrar en todo este material es este concepto tan interesante de la sociedad del espectáculo, ¿no? Que si nosotros pensamos que, como dice Debord, la dominación no es simplemente a través de la parte del aspecto económico, sino que hay una hegemonía, si se quiere, cultural, donde la dominación tiene que ver con situar a uno, a un grupo, y ahora se los voy a mostrar como un parte del espectáculo. eh, Ahí va a entender la profundidad y el impacto que tienen las imágenes en la construcción de la sociedad y de cómo nos vemos a nosotros mismos, cómo vemos al otro. Un ejemplo concreto, esto es una imagen y ahora les voy a mostrarles un poco más de imágenes, ¿no? A través de las ideas de Roland Barthes, que tiene un libro famoso, de hecho, es de filósofo, pero hizo un libro que se llama Cámara Lúcida, donde hace un análisis muy exhaustivo, una reflexión muy interesante sobre la fotografía. Y entra estos tres conceptos que yo los utilizo y me hacen mucho sentido. Por un lado, y que lo pueden ver concretamente acá. Generalmente uno ve la imagen, ve lo que el operador, como dice aquí, el que opera la imagen, retrata. Pero lo que pueden ver claramente aquí es a los que sacan la foto, ¿no? Uno podría decir, ¿quiénes son ellos? Los turistas. Eh, y por otro lado, el objeto, el spectrum, aquello que se está mostrando. Entonces, tenemos por un lado el operador, tenemos por otro lado el espectáculo, la representación, representaciones que siempre tienen que ver con dualidades. Todas las imágenes, para poder uno interpretar una imagen, tienen que encontrar las dualidades, las dicotomías, aquello que rompe y que nos permite generar una distinción, porque si no, lo que vemos es que todo es lo mismo. Y lo que no nos damos cuenta es que en toda imagen siempre hay, como dice aquí Barthes, un studium, una idea de atracción. Quien hace una imagen, quien saca una foto, quien hace una ilustración, quiere generar algo en el espectador. Generalmente es educar, informar, pero quiere generar una emoción, quiere generar una reacción. Acá pueden ver otra imagen muy famosa, no muy famosa, perdón, pero otra imagen que está dentro de los brochures turísticos, ¿no? Es interesante, aparte por las comparaciones, yo les decía esto de las dicotomías, gauchos sudamericanos y su música. Estamos hablando de los gauchos a la derecha de la flecha, tan fascinantes y distintivos como nuestros cowboys, ¿no? El gaucho, el cowboy, ahí tenemos la primera dicotomía. Querrás traer acaso un par de bombachas, pantalones holgados que usan. Esta es la traducción de la leyenda. Para poder entender justamente esta idea de lo que atrae, de lo distinto, hay que generar una leyenda, hay que generar una imagen que contraponga el gaucho, la bombacha, la guitarra, con los que están arriba, que son los turistas, ¿no? Que es lo que quieren capturar en la imagen. Luego, si vamos a través de los brochures, como les decía, ahora tal vez podemos más fácilmente empezar a encontrar estas distinciones y ver que Panam
que tenía un departamento de publicidad y a su vez también muchas de estas empresas contratan publicidad de otras empresas famosas, lo que hace es empezar a generar este material. ¿Para quién? ¿Quién es el espectador? El turista, la élite que estaba viajando, que tenía que ir a encontrar qué. ¿Lo mismo que estaba en casa? No, algo distinto, algo atractivo, algo, digamos, que moviera el espíritu de las personas, que hiciera, bueno, quiero pagar un pasaje para ir eh, a América Latina. Piensen que en esa época los viajes, hoy a Estados Unidos, no sé, tendremos como entre 6, 8, 10 horas, dependiendo a dónde vamos. En esa época los viajes eran 24 horas y había paradas en Colombia, desde Estados Unidos a Colombia para recargar combustible y en otras latitudes, ¿se entiende? Entonces estamos hablando de otro contexto. ¿Dónde está la dualidad? Turista blanco, ¿no? Modernos por su vestimenta, el nativo, moderno, gaucho, digamos un poco más salvaje, si se quiere. También podemos ver estas jerarquías de género, que si no tenemos la mirada feminista de colonial nos cuesta ver, que las mujeres tienen una doble representación. Arriba tenemos en una revista que se llama Caminos del Aire, a la mujer sajona, a la azafata, al asistente de vuelo. Piensen que la azafata, hay toda una serie sobre las azafatas de Panam, donde tenían un halo, un simbolismo que no tiene, bajen a Caminos del Aire, la imagen de dos turistas y una mujer nuevamente doméstica, muy parecida a la de Roma, morena, vestida con un mameluco distinto, en un contexto doméstico de hogar, ¿verdad? Y arriba en un contexto de modernidad avión. Entonces hay una distinción en la forma en que se representa el género también, si uno la mira desde este punto de vista. La mirada colonial incita a la desobediencia epistémica, que de ser desobediente todos sabemos, como los niños que no cumplen, digamos, la norma, y epistémica de conocimiento, es decir, dudar de lo que está representando esa imagen, digamos, esta idea de la absorbo tal cual es, oh, vamos a ir a México y a América Central a ver qué. Presten atención, ¿dónde está el espectáculo en esta imagen, no? Una mujer con un niño colgado, dos turistas, claramente, las alturas, rubios, modernos, nuevamente. El espectáculo es las personas, es decir, ya no estamos hablando de geografía, estamos hablando de que los cuerpos se convierten en parte de este espectáculo. Negar la narrativa. En esta mirada, negar la narrativa implica, cuando uno lee los textos, cuando uno hace un análisis de texto, de contenido, cuando uno hace análisis de la imagen, también tener este escepticismo sobre cuál es primero este gran relato que, así como el de los gigantes de Patagonia acá, ¿cuál es el gran relato de Panam? Si ustedes miran el texto dice, el buen vecino que llama cada día. En 1930, donde viene esta imagen, había una política estatal de los Estados Unidos que se llamaba The Good Neighbor, el buen vecino, en la cual se trataba de poner paños fríos a una relación belicosa y de intervencionismo militar de los Estados Unidos en América Latina. Ellos dijeron, bueno, basta, tenemos que empezar los latinoamericanos tienen que entender que somos amigos, que no vamos a intervenirlos cuando se nos dé la gana, y crean esta política. Y esta política, esta propaganda del Estado, se convierte interesantemente y se embebe dentro de toda la sociedad. En Panamá, a través de su publicidad, busquen los dibujitos, los cartoons de la época, hasta aparecen los cartoons del Pato Donald, de Mickey, busquen musicales. La política del buen vecino se embebe en la política internacional, y lo que trata de hacer es generar esta cercanía política y económica, ¿no? de las dos Américas. Y lo que en realidad uno puede ver en la imagen es esto, ¿no? Este contraste entre la modernidad del avión y el gaucho saludando con esta como buena receptividad. No voy a ahondar en detalles, pero si uno mira históricamente, habían en ese momento muchos problemas con, por ejemplo, Argentina, donde los Estados Unidos estaban enviando gente para poder indagar qué era lo que estaba pasando. Había, bueno, los nazis más adelante, muchos ex alemanes y ex alemanes nazis, digamos, se fueron a las Américas, muchos terminaron en Argentina, entonces había toda una sospecha
en realidad, y un discurso de buena vecindad, digamos, y ocultaba muchas escuchas y espías por parte de los Estados Unidos en América Latina. Entonces, digamos, por otro lado, esta idea de la masculinidad, ¿no? Siempre representar al buen vecino como algo masculino, el gaucho, ¿no? Esta idea gauchesca, muy, muy presente. Em, También hay voces ausentes en los folletos, y si uno mira a través de estas 3 décadas, hay de vuelta eh, como se machaca esta imagen de América Latina como una región alegre, ¿no? Jamás belicosa, colorida, musical, nativa, muy distinta a la sajona, que habla en español, y cuando uno mira un poco más allá en algunos folletos también empieza a encontrar que también, por supuesto, había desarrollos de ciudades, ya Santiago, Buenos Aires estaban en Río de Janeiro. Algunos brochures empiezan a decir cosas como, bueno, la París de América del Sur. Entonces hay voces ausentes y hay que prestarle atención a esos pequeños narrativas o relatos que no aparecen, ¿no? Porque no era tan atractivo, ¿no? Decir que uno iba al sur París, a Buenos Aires, que era la París de América del Sur, sino que era más atractivo mostrar estas imágenes de estos latinos jolgoriosos, alegres y bailadores y cantadores. Entonces, lo que en un principio es un relato, si ustedes miran de vuelta la imagen, ¿no? Esto es una imagen de Panam, de Sudamérica, by Clipper, que era el avión estrella de ellos en el momento. ¿Qué es lo que vemos ahí, no? De vuelta, el gaucho con la boleadora, la mujer, ¿no? Esta es la representación de Sudamérica. Entonces, lo que antes era un relato, una narrativa, a través del tiempo y cuando uno ve en forma repetida en los brochures, se terminan convirtiendo en algo que se enquista en conocimiento, en esto es América Latina, así lucen los latinos, y yo creo que muchos de ustedes que han viajado pueden ver que todavía hay un entendimiento, una mala interpretación o una falta de información sobre qué hay en América Latina. Entonces, ¿quién construye este conocimiento? Bueno, una empresa, ¿no? Con todos estos vericuetos que les comenté. ¿Cómo lo construye? Bueno, a través de estas grandes narrativas, digamos, la publicidad genera estos grandes relatos. Yo los denomino portarretratos, muchos portarretratos porque retratan la imagen mucho de la mujer latina, ¿no? En todo el material que estuve viendo y que se puede ver. Y por otro lado, ¿qué conocimiento se construye? El conocimiento de la diferencia, ¿no? Se enfatiza lo distinto, no en qué nos parecemos, sino las diferencias culturales y esta idea de que hay 2 Américas, ¿no? Una anglosajona, de habla inglesa, y una latina, ¿no? Y que es la latina la que no se conoce y la que es misteriosa y es exótica, y otras tantas cosas más. Eh, y para ir cerrando, es interesante ver que existe muchos, como les decía, archivos también digitales hoy en día. Y en Chile tenemos en los archivos digitales, ahí está la página Salitre Chile, algo muy interesante, que son los afiches del Salitre, algo que ha marcado la historia del país, y que si ustedes prestan atención nuevamente a la imagen, ¿no? Esta es una imagen, por ejemplo, de un afiche del 39 del Salitre de Chile, eh, en portugués, eh, cómo la publicidad, ¿no? Y las empresas, y digamos lo económico, vuelta a lo político y lo social, se entrecruzan en estas imágenes, ¿no? Y uno puede ahora ya mirarlas de otra manera y pensar, ¿no? Digamos, a quién están dirigidas, ¿no? ¿Por qué estas frutas? ¿Por qué esta mujer? ¿Por qué? ¿Cuál es el mensaje y quién lo está creando, ¿no? Acá tenemos esta mujer del salitre, una afiche, como les decía, portugués. Este es un afiche para el salitre dentro de Chile, ¿no? Es una portada del 51, Santiago de Chile. Acá tenemos un afiche del salitre de Grecia, no deje para mañana lo que pueda hacer hoy, dice el afiche, salitre chileno, ¿no? Como ven, cómo los afiches han construido nuestra realidad. El marketing entonces hoy, y de vuelta, mirándolo en forma histórica y a través de la historicidad,
tiene mucho que decir, ¿no? Y la manera en que, digamos, miramos el mercado, miramos los productos, miramos la sociedad, que no son solo productos. Este es una de las primeras publicidades de Clorox. Clorox es de Estados Unidos, un producto sajón. Como ven, en el 20, el énfasis está en el tópico, en la botella. La mujer que sabe cómo usar cloro y decía 19 centavos. En el 30, ya la mujer aparece en cuerpo y la mujer aparece en el relato, ¿no? De mujer a mujer en las noticias que fluyen. Clorox, salva tu día, como diciendo Clorox nos va a ayudar. Saltemos casi al presente, a los últimos 40 años. Clorox nos saca la suciedad que otros detergentes la dejan, ¿no? Mujeres nuevamente, ¿no? Mujeres deportistas, mujeres jugando al bowling. Y esta es la imagen de hoy en el site de Chile. Las páginas web son muy interesantes para hacer trabajo también de imagen y de archivo, si uno puede ir retratando lo que están representando, porque construyen también una realidad, ¿no? Clorox cree que la limpieza importa. Más allá de que en ningún momento pone la palabra mujer, se ve claramente acá una mujer en el ámbito doméstico, ¿no? Y vuelve a, si quiere, reproducir ciertos lugares estereotipados para la mujer de hoy, ¿no? Entonces, Chimamanda Ngozi Adichie, famosa escritora y poeta africana, habla de el peligro de la historia única. Y yo creo que para mí es un poco la conclusión o de por qué es importante tener esta profundidad en el análisis, poder ver las dimensiones y las distinciones que hay dentro de las imágenes, todo lo que nos pueden decir de la historia, del género, de la raza, de la clase, y los que trabajan en publicidad, los que hacemos investigación social, eh, digamos, tenemos la obligación, si se quiere, de siempre pensar en esto, ¿no? El peligro de una historia única, ¿no? De que solo seamos representados los otros de esa manera y no interpelar esa interpretación y tal vez reinterpretarla. Gracias por su tiempo. Agradecemos la presentación de Mariana Palubi. Vamos a abrir la ronda de preguntas. Y la primera pregunta que tenemos es, ¿cómo se identifica si una empresa implementa realmente un enfoque de género? Perdón, ¿puedes repetir, Ana? ¿Cómo se identifica si una empresa implementa realmente un enfoque de género? Qué buena pregunta. Si tiene realmente un enfoque de género. Si contesto como investigadora, lo primero que diría, a ver, lo primero que diría es que uno tiene que saber si la empresa lleva a nivel estratégico la equidad de género como un pilar dentro de sus valores. Esa es la primera manera, es lo que uno se tiene que preguntar. Digo, ¿es un pilar o simplemente es una buena propaganda? Porque todos sabemos que muchas empresas utilizan estas cucardas, certificaciones para decir que son equitativas y son igualitarias. Entonces, lo primero es saber qué es lo que están haciendo, cuál es su misión, cuál es su visión dentro del negocio. Si soy un usuario común y corriente, las páginas web, como yo les decía, son un excelente lugar para poder hacer investigación así en forma amateur. Uno puede entrar y mirar, busca la misión, la visión, los valores, los productos, las imágenes que están dentro de la página web. Las imágenes, como les digo, dicen mucho. Vos podés tener una declaración de valores muy interesante, pero después ves una imagen totalmente disruptiva, que no tiene nada que ver, puede ser misógena, machista, patriarcal, lo que fuere. Entonces, no hay una respuesta sencilla, no es que puedo decir sí o no la tiene. Para eso se hace la investigación, para en realidad saber si efectivamente, digamos, lo llevan a cabo. Pero sí diría, sean un poco escépticos, se indaguen cuando las empresas tienen certificaciones y no piensen que las que certifican, por ejemplo, en Chile tenemos la norma china 3262, que todas las empresas que certifican con la norma, entonces son igualitarias y que las que no, no lo son. No es así, porque recuerden que esto es una construcción social, que tal vez una empresa, ¿no? El Departamento de Recursos Humanos tiene clarísimo la importancia del género y la brecha salarial, pero el Departamento de Marketing no, y quien hace la imagen es marketing. Entonces tiene que haber esa conexión y esa, digamos, bajada.
dentro de toda la organización, como les decía, a través de los valores y no solamente lo declarativo, sino imágenes y textos y publicidades que emiten a los usuarios. La siguiente pregunta dice, ¿crees que se nota la diferencia de enfoque en las empresas creadas por mujeres? Creadas, es decir, que las dueñas son las mujeres. Eso es una buena pregunta y la verdad que no lo sé. Déjame pensar un segundo. A ver, la verdad que no lo sé, pero tengo una reflexión a la pregunta. Asumir que porque una empresa tiene una mujer liderando es una empresa equitativa, yo creo que es erróneo. Asumir que una mujer que luce, entre comillas, como mujer estereotipada, mujer femenina, con pollera, por decir algo, pelo largo, implica un estilo de liderazgo compasivo, empático y una buena comunicación, es erróneo. Entonces, la verdad, la respuesta es que no lo sé, no hice investigación, pero nunca asumiría que porque hay una mujer detrás, necesariamente va a haber, eh, digamos, una mirada de igualdad de género. Es decir, la igualdad de género tiene que ver con igualdad de oportunidades y la pueden llevar a cabo tanto hombres como mujeres. Grandes, digamos, hombres han hecho muy buenas cosas por el género, grandes mujeres han hecho muy buenas cosas por el género. Muchas gracias, Mariana. La siguiente pregunta dice, ¿cómo ves la influencia del llamado Mayo Feminista del 2018 en Chile en los cambios sobre la mirada que tienen las grandes empresas de nuestro país? Es decir, ¿hay cambios sobre mejoras en el ingreso de las mujeres? ¿Hay mejoras respecto a los beneficios que se les dan? Es una muy buena pregunta. Yo creo que el Mayo Feminista, esta es mi opinión, ahí yo tengo varias colegas que trabajan género y pueden estar en desacuerdo. Yo creo que el Mayo Feminista, como movimiento social, activista, lamentablemente, no ha permeado como uno quisiera dentro de las organizaciones. Y cuando digo organizaciones me refiero a empresas, pero me refiero a otras organizaciones como las universidades. Yo también hubiera esperado que después de lo que uno ve, automáticamente todas las empresas estarían desesperadas por lo menos tener una política de equidad, por lo menos mirar sus brechas salariales, saber cuánto están ganando, hacer autodiagnósticos, mirar sus publicidades, pero eso no sucede. Lamentablemente eh, las empresas en general, a no ser algunas excepciones, están motivadas por la creación de ganancias, a no ser que sean empresas no socialmente responsables, empresas que nacen con una necesidad, digamos, social, o como los emprendedores sociales, que quieren mejorar una situación en la sociedad y que obviamente quieren ganar y subsistir, pero también quieren, digamos, tienen una impronta social. Entonces, en general, no están motivadas por eso. Por ende, toda la motivación de una empresa, a no ser que haya una estrategia concreta, a no ser que les haya pasado algo, no lo van a hacer. Te doy un ejemplo, Clorox. ¿Por qué traje Clorox? Yo lo uso con mis alumnos. Clorox en el 2018 lanzó una publicidad, búsquenla, publicidad de Clorox sexista y les va a aparecer una página entera en una revista que decía Clorox para la mujer moderna y hablaba de todos los estereotipos de género sabidos y por haber. Claramente Clorox no entendió nada de lo que está pasando en la sociedad. Digo Clorox, no tengo nada contra Clorox, digo como cualquier otras empresas que hacen lo mismo. Hace una semana mis alumnos me hicieron un análisis de publicidad justamente. Y digamos, había digamos, publicidades chilenas que eran súper fuertes, la de bueno, no era chilena, pero es en Chile, pero de un producto sajón, Old Spice, para que no huelas como niñita, ¿no? Un hombre pasándose un peluche en el axila. Digamos, esas publicidades que uno diría, ¿cómo puede ser que sigan existiendo esas publicidades? Bueno, gente, no es tan fácil, no es automático, no es que yo estuve en las marchas, no es que uno sale a la marcha y las organizaciones, las empresas tienen otra dinámica. Como les dije, primero tienen otra meta, otro objetivo,
están pensando en sus productos, en la crisis económica, y a no ser que se enfrenten porque haya una denuncia, una situación grave y crítica ante, tenemos que hacer algo con el tema de género, o a que haya una persona, hombre o mujer, que crea que eso es relevante, las empresas no van a salir corriendo a decir, bueno, la verdad deberíamos empezar a mirar las cosas de otra manera. No, no funciona de esa manera en base a mi experiencia con empresas. Así que creo que hay mucho por hacer. Sí, creo como algo positivo que algunas empresas que certifiquen o que exista, llamémosle una comunidad de prácticas, o que empiecen a compartir las empresas eh, esta mirada de, che, mira, estamos mirando las publicidades, como deberíamos rever nuestros procedimientos, deberíamos rever nuestras brechas. Las empresas grandes lo empiezan a hacer por obligación o por convicción, y hay un efecto dominó, o como llaman en organizaciones, llamamos isomorfismo, ¿no? Empieza a haber como un copy-paste de esa práctica, y eso es muy bueno que pase. Pero eso lleva tiempo. Entonces, claro, están los súper estrictos que dicen por eso, hay que obligar a las empresas a que tengan, no sé, brecha de género cero, que todas certifiquen y que, digamos, tengan política de género. Tienen que obligarlos los gobiernos, es una mirada. La otra es, bueno, hay que empezar a dejar que el mismo isomorfismo funcione, que haya un benchmark, una copia entre empresas, y que finalmente a la larga, según el presidente de Patagonia, a las empresas que no tienen equidad de género, que no son igualitarias, que no tratan bien a la gente, lo cual yo sí creo es verdad eso, les va a ir mal, porque las empresas también necesitan gente, ¿no? Y uno no va a ir a una empresa que maltrata a la gente o que tiene publicidad sexista. No, no, no va a ser un buen empleador, no va a ser buena publicidad, finalmente les va a ir mal a la larga. Pero falta por recorrer, creo yo. Llama bastante la atención lo lento que son estos cambios, ¿no? Sí. Que se reflejen en las empresas. La siguiente pregunta dice, ¿qué fenómenos has observado con el COVID sobre la posición de las mujeres en la empresa? ¿Qué fenómenos nuevos, dice, has observado? Con el COVID. A ver, empiezo a hablar brevemente de lo que sé. Yo hice durante la pandemia en el 2020 con una colega un estudio cualitativo muy pequeño donde entrevisté alrededor de 20 mujeres en Chile y en Argentina que trabajan en organizaciones, que están trabajando y que tienen hijos pequeños, para ver básicamente el impacto del COVID en la situación de las mujeres, en sus experiencias de vida. Entonces, digamos, nuevamente, y como conectándolo con la pregunta anterior, a mi sorpresa, digamos, lamentablemente, uno esperaría que ante el COVID, yo entiendo que hay cosas que no se pudieron planificar y que fueron totalmente, digamos, erráticas por parte de los gobiernos y las empresas, pero uno esperaría que las empresas respondan a situaciones particulares de las mujeres, entendiendo que las mujeres son en general las que llevan gran parte de la carga doméstica y de cuidado, ¿no? Y también ayudando a los hombres a que se hagan cargo de esa carga, o simplemente, por supuesto, hagan su parte. Y eso no pasó. De vuelta, es una muestra pequeña y es un estudio quali, pero en general estaban básicamente a la buena de Dios. Creo que, digamos, el COVID en términos de género lo que trae, a ver, ratifica un poco lo que dicen los organismos internacionales, que no es nada nuevo. Hay un estudio del CEA sobre, digamos, que hizo Sangüesa, Rosales, Chiara, donde muestran claramente el tema del uso del tiempo, y lo muestran muy bien, cómo digamos, las mujeres siguen teniendo lo que se llama una doble o triple jornada, y que eso, digamos, tienen, digamos, más problemas de estrés, más problemas de salud mental a través del COVID, y que las empresas básicamente, eso lo digo yo, no han hecho mucho o nada, muy excepcionalmente. La única empresa que, graciosamente, una multinacional, que me contaban que hizo de todo, fue una empresa que tienen recursos como Unilever. Entonces ahí hay que hacer una distinción. La pyme, la pequeña empresa, está muy complicada porque tiene que subsistir. Entonces tampoco le podemos pedir que se ponga como pilar el tema de la equidad de género cuando se va a morir la empresa. La gran empresa sí tiene mucha más responsabilidad, creo yo, y tiene más recursos para hacerlo, y pocas lo hicieron. Como les digo, el único ejemplo de alguien que me dijo concretamente, Unilever nos dio de todo, nos ayuda a hombres y a mujeres a sobrepasar la crisis. Entonces, sí se sabe que la crisis lo que trajo es cosas más negativas, ¿no? Más desempleo femenino, poca flexibilidad. Algunas empresas tienen más flexibilidad, va a depender del tipo de trabajo,
y a la larga, digamos, muchas mujeres salieron del mercado de trabajo, eso lo sabemos, sobre todo las mujeres que están en el mercado informal, obviamente, las que están en el mercado formal, aún así también, por esto de la carga doméstica. Entonces, creo que ahí las empresas, mi llamado, creo que el llamado de todos debería ser, yo creo que la empresa es un actor fundamental, digamos, al que tiene que ir la política pública y todo, tienen que sentarse en la mesa y junto a los organismos internacionales y a lo que dice la evidencia, hacer algo, digamos, a futuro, y más si vienen próximas olas. Por ende, en síntesis, las empresas no han hecho mucho, porque algunas subsistieron y otras porque simplemente tampoco le pudieron dar sentido en esta idea de sense making, no pudieron entender lo que estaba pasando y bueno, la verdad dieron manotazos de ahogado, diría. Bueno, con esa reflexión estamos dando término a la ronda de preguntas. No sé, Mariana, si hay algo más que quieras agregar antes de No, despedirnos. no, muchísimas gracias, simplemente, nada, gracias por estar ahí, muy interesantes las preguntas que me dejan pensando. Bueno, agradecemos una vez más a Mariana Paludi por su exposición y a todos quienes nos acompañaron. Les recuerdo que esta charla queda registrada en la cuenta de YouTube de la Universidad Mayor, que es la U Mayor, y también en el repositorio del sitio webinars.umayor.cl. Que tengan una muy buena tarde. Muchas gracias.